Entonces vamos a escuchar este análisis porque sí es muy importante que ellos hagan un video demostrando la realidad de Cuba. Lo han hecho en otras ocasiones también, no es la primera vez, porque tienen muchísimos suscriptores y ahora van a hablar, y se llama La Mejor Arma Política de Cuba, y van a hablar de todo el negocio que nunca sospecharías. Van a hablar del negocio de los médicos. Este video es maravilloso, por favor, caballero. Vayan dejando ahí su like y compartiendo, por favor. Metan un like ahí para que YouTube se crea que el video está bueno y lo muestre a más personas. Y también para reaccionar a este maravilloso video. Luego vengo con lo de la embajada. Queridos amigos, amigas, Cuba lleva más de 60 años bajo el yugo de la dictadura castrista, un periodo de tiempo durante el cual esta isla se ha convertido en uno de los países más pobres de toda América, una situación que ha provocado, según los cálculos disponibles, que a pesar de tener poco más de 11 millones de habitantes, tan solo durante los últimos 25 años, más de 1 millón de personas hayan tenido que abandonar la isla. Hablamos de un enorme éxodo que, lejos de frenarse, está cobrando cada vez más y más velocidad. Para que os hagáis una idea, tan solo durante los 9 primeros meses del 2022, se calcula que cerca de 200.000 cubanos escaparon de la isla rumbo a los Estados Unidos. Un máximo. Y esto es con los impedimentos que tienen todos los cubanos. O sea, esto es en balsa y cruzando todo el continente. Señores, tengo que parar el video y reaccionar porque si no me meto un copyright. Histórico que supera a cualquier época anterior. Así que ya os podéis hacer una idea de lo mal que están las cosas en Cuba. Pronto os hablaremos de ello largo y tendido, por supuesto, aquí, en Visual Politics. Esto tengo que bajarlo porque seguro tiene... El caso es que a pesar de esta complicada situación, por lo general la dictadura castrista no ha tenido nunca mala prensa. Sí, a ver, prácticamente todo el mundo acepta que Cuba es una dictadura, pero una dictadura con apellido. Siempre han existido mitos que han contribuido a blanquear la imagen del castrismo. Y de hecho... Propaganda. La propaganda, ellos han sabido venderse muy bien. A nivel internacional, con todo eso, el internacionalismo y ayudando a los países pobres y que cuando hay una desgracia natural en otro país, ellos son los primeros en mandar la ayuda que no tienen con su propio pueblo, porque ellos tienen las reservas, pero las reservas son de ellos y son precisamente para usarla cuando pasa algo en Haití o cuando pasa algo en Jamaica. No cuando pasa en Pinar del Río, no. ¿Para qué? Para tener una buena prensa, para que salgan los periódicos. Cuba ha ayudado con 300 médicos, no sé cuántos insumos y no sé cuánto a los haitianos. Cuba maravillosamente. Aunque parezca increíble, Fidel Castro fue uno de los políticos más populares de toda Latinoamérica durante el siglo XX. Y sí, lo sabemos, Fidel tuvo muchos detractores, pero amigos... El más grande de todos y eso no les quepa duda. Amigas, también muchos partidarios y muchos incondicionales. Y precisamente una de las estrategias de comunicación más efectivas del régimen cubano ha sido enviar regularmente a cientos y cientos, miles de médicos a países con problemas. Sí, sin duda los médicos cubanos se han hecho muy famosos, desde Italia hasta Jamaica o Venezuela, pasando por todo tipo de crisis y desastres a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, un momento, porque ¿sabías que estas misiones médicas le generan ingresos millonarios al régimen? Pues, queridos amigos, amigas, en este vídeo os contaremos cómo surgió uno de los mejores negocios generados por La Habana en los últimos 50 años. Atentos. Bueno, esta es la presentación. No ha reelegido a Xi Jinping para un tercer mandato. Sin embargo, pese a ello, el líder chino no puede estar tranquilo. El país está experimentando una fuerte desaceleración económica y el pinchazo de una brutal burbuja inmobiliaria que ahora amenaza con arrastrar a todo el sector financiero. Y la pregunta es, ¿realmente China está a las puertas de sufrir una enorme crisis financiera? Bueno, esto es si lo hubiera sabido, el canal de información financiera. Esto es publicidad de ellos mismos. Ahora Con el paso de los años, la medicina cubana se ha convertido en uno de los grandes mitos del régimen castrista. Seguro que casi todos... Qué bueno que lo llaman como es un mito. Habéis pues gracias a todos los que van llegando, señores. Vayan dejando su like. Vayan dejando su like que esto se va a poner bueno ahora. Historia, la de un pueblo castigado por el diabólico bloqueo norteamericano que, sin embargo, pese a todo y contra viento y marea, supera todas las adversidades y logra construir un sistema de salud de vanguardia mundial. Lástima que la historia real sea bastante diferente, especialmente si eres un ciudadano de a pie. Sí, es verdad que Cuba destina gran parte de sus recursos al sistema médico. De hecho, se estima que esta apuesta es de aproximadamente un 11% del PIB, y supuestamente eso le ha permitido estadísticas relativamente buenas en materias como la esperanza media de vida o la mortalidad infantil. Una cosa que ellos a lo mejor se les escapa, acuérdate que ellos no son cubanos, es que el régimen cubano es quien da todos esos datos. O sea, la realidad nosotros no la sabemos, ahí no hay observadores, ahí no hay médicos de todos tipos mirando si es algo real o no. O sea, ellos se están basando en los regímenes, en los números en los números oficialistas. O sea, hay cosas que se les van a escapar, lógicamente. Sin embargo, hay un pequeño problema. Este estudio de Oxford que veis en pantalla aventura que estas estadísticas están manipuladas. ¡Coño! Mira eso, es que yo no he visto el video, entonces imagínate, como no lo he visto, no sé lo que viene. Mira, casualmente Oxford
Además, se ven sesgadas por su propia situación económica. Por ejemplo, en la isla no hay prácticamente coches, y sin coches no hay accidentes fatales en la carretera. Además, en Cuba no existe un único sistema de salud, sino que cohabitan al menos dos sistemas diferentes. Por supuesto. El de los Por un extranjeros, lado que está ese el sí. sistema sanitario tanto para extranjeros como para la élite cubana. Un sistema que tiene la misión de conseguir divisas extranjeras con el turismo médico. Y por supuesto, como os podéis imaginar, este es el sistema de vanguardia de la isla y está vetado a los cubanos corrientes. Estos tienen acceso a un sistema sanitario totalmente diferente. Un sistema donde la infraestructura se desmorona y donde faltan todo tipo de suministros. Para que os hagáis una idea, cuando un paciente tiene que acudir a uno de estos hospitales populares, tiene que llevar consigo sus propias sábanas, sus propias toallas, la comida o el jabón. Las imágenes, amigos, amigas, hablan por sí mismas. La historia es totalmente diferente a la que tantas veces escuchamos. Aparte que en Cuba ellos estaban haciendo, ¿cómo se llama esto? Tengo leche casi sin alguien que me dé el teléfono. Yo tengo el teléfono de Carlos Lazo, que lo llamé aquí en directo y nada, no quiso hablar, es muy pendejo, lo he invitado a debatir y no quiere. Él nada más debate con, no sé con quién era el que quería debatir él. Con Biden, ¿no? Era con Biden o con Trump. Una cosa esa, como de mierda que... las fotos estas, no sé, ya no sé ni lo que... con lo del COVID, ellos hablaron de las vacunas y entonces formaron todo y la gente está muriendo por falta de oxígeno. O sea que es que no tienen ni un punto a su favor a nivel sanitario, ni un punto a su favor. 14 de mayo de 2022. Cuba reconoce una fuerte escasez de medicamentos para todo tipo de enfermedades. En cualquier caso, lo que resulta innegable es que Cuba se ha labrado una reputación tan buena que los amigos del régimen pues no dudan en trasladarse a la isla para tratarse de cualquier problema médico. Como podéis ver, la creme de la creme. Marzo de 2017. Evo Morales anticipa su viaje a Cuba para someterse a una operación. Noviembre de 2012, Chávez viaja a Cuba a someterse a un tratamiento especial. El especial se lo llevó del parque, ¿sabes? El tipo estaba cogiendo demasiada popularidad. Eso es un tema que a lo mejor a mí me gustaría hablarlo con gente de Venezuela. Me gustaría hablarlo con gente de Venezuela. El tema de Chávez, pues Chávez cuando llegó a tener más popularidad que Fidel, casualmente se enfermó y se murió. Y sabemos que por encima de Fidel no puede estar nadie, señores, porque Fidel es el cingado mayor. Coño. El más grande de todos, eso no les quepa duda. El Parlamento venezolano autoriza al presidente a ausentarse por tiempo indefinido. Marzo de 2020. No sé cómo decirle gracias a este país, dijo Florencia Kirchner en su despedida de Cuba. La hija de la vicepresidenta Cristina Fernández y del fallecido exmandatario Néstor Kirchner describió brevemente en su cuenta de Instagram su estancia y tratamiento en el país caribeño antes de regresar a la Argentina. Abril de 2020. ¿Dónde está Daniel Ortega? La larga ausencia del presidente nicaragüense en medio de la pandemia del coronavirus. Mira, esto es lo que yo digo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedes defender eso cuando ocurren este tipo de cosas? Lo siento un montón, ¿eh? Así murieron miles de cubanos. Miles de cubanos murieron igual que tu padre. Lo siento de verdad, de todo corazón. Es que tengo un amigo cercano, un hermano, masón precisamente, que murió. Bueno, es que conozco tanta gente que conocí en persona que murió por falta de oxígeno, que es increíble. O sea, es increíble. Coronavirus estimula rumores sobre su salud. Dora Mara Tellez, quien fuera miembro del gabinete de Ortega en los años 80, considera muy posible que esté en Cuba. De una forma u otra, la sanidad cubana se ha convertido en uno de los grandes instrumentos de poder blando de la isla, un enorme altavoz para la revolución. Seguro que todos recordáis noticias como estas. 22 de marzo de 2020. Cuba envía a Italia y América Latina brigadas médicas para enfrentar el coronavirus. 29 de marzo de 2020. Médicos cubanos van a Andorra, su segundo destino europeo contra la COVID-19. 15 de junio de 2020. Médicos cubanos se quedarían en México más de lo previsto si casos de COVID-19 aumentan. Incluso en septiembre del año 2005, Fidel Castro ordenó la creación de un contingente internacional de médicos destinados a ayudar a Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Y yo no sé cómo los Estados Unidos siempre han permitido todas esas cosas, sinceramente. Este grupo recibió el nombre de Brigada Médica Internacional Henry Reed, y más adelante esta brigada siguió trabajando, llegando incluso a ser galardonada por la Organización Mundial de la Salud que sabemos que son cómplices de la dictadura y hasta estuvieron nominados al Premio Nobel de la Paz por su participación en África en cuanto a la contención del brote del ébola. Y claro, con todo esto la míralo con el cingado ahí de cojones. No me digas eso. ¿Qué clase de cingados Díaz Canales si la Raúl ni decirlo? Realmente detrás de todas estas misiones? ¿Es todo tan limpio como parece? Pues bien, en este vídeo vamos a descubrir qué hay detrás de todas estas operaciones. Esta, queridos amigos, amigas, es la otra cara de la mejor herramienta diplomática de Cuba. Atentos.
Qué bueno que la van a desarmar. Salud, diplomacia y solidaridad revolucionaria. Para que tú veas lo que es hacer una buena propaganda. Para que tú veas, esta gente han recibido un apoyo también, no solo la propaganda, sino el dinero que genera el comunismo. El comunismo genera mucho dinero para las clases ya poderosas. Para el pueblo no, para el pueblo lo que genera es, no sabemos todos. Todos hemos En huido. 1963 tuvo lugar la Guerra de las Arenas, un conflicto bélico entre Argelia y Marruecos, donde Cuba intervino en un contexto geopolítico donde la isla solía tomar parte en distintas guerras a favor de los bandos aliados con la Unión Soviética. Claro que en esta ocasión ocurrió algo muy particular. La falta de médicos en la zona hizo que a Fidel Castro se le ocurriera la estrategia de enviar brigadas de profesionales de la salud para cubrir esa carencia y asistir así a los soldados y a las víctimas del conflicto. Entonces salió de la parte bélica a la parte humana. Fue el primer ensayo de una política que sería cada vez más masiva, más común y más sistemática. Aunque aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. Puede que te sorprenda, pero entre 1960 y 1990 las Fuerzas Armadas cubanas protagonizaron al menos 8 intervenciones militares en el mundo. 5 de ellas fueron en África: Argelia, Siria, Congo, Angola y Etiopía, y el resto en Centroamérica y el Caribe. Digamos que durante los tiempos de la Unión Soviética, el ejército cubano se convirtió en toda una tropa expedicionaria al servicio de la revolución comunista. Sin embargo, el creciente fracaso de todas estas expediciones comenzó a empujar a Castro a concebir otra forma distinta de influir en terceros países. No, es verdad que lo describen perfectamente, ¿eh? Lo describen perfectamente. El demonio cómo lo llevó. Es verdad que me encanta este video, hasta ahora por lo menos. ¿Vieron quién es el imperialista? ¿Los Estados Unidos o la dictadura cubana? Mira para que tú veas, es tan imperialista como los Estados Unidos. Intervenciones que son muchas más que las que él dijo, ¿eh? Una forma quizás un poco más amistosa. Y es así como tras la experiencia de Argelia se fue cocinando a fuego lento la curiosa estrategia de las brigadas médicas. Desde aquel primer ensayo de 1963, y según las cifras promovidas por el propio régimen, alrededor de 600.000 trabajadores cubanos de la salud han prestado servicios médicos en más de 160 países. Y ojo, más de 160 países, señores. Y ahí han metido la seguridad del Estado. En esos 160 países, porque sabemos que en la brigada médica esa lo que va de chivatón, eso es brutal. Porque actualmente son unos 30.000 los médicos cubanos que parecen estar activos y desplegados en 67 países de todo el mundo. Hablamos O sea que ahora mismo hay 67 países víctimas de las garras del comunismo. Que los están espiando y que están creando asociaciones, porque llegan ahí, crean asociaciones de sociedad civil, forman ahí su tropelaje. Más todo el dinero que genera. de un sistema de poder blando bien engrasado tanto a nivel logístico como económico. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que Cuba ha hecho de esta actividad un enorme business. Sí, me has escuchado bien. Un enorme y lucrativo negocio. Atentos. Espérate, porque la música no sé si me da problema. Un negocio muy rentable para el régimen. No, música no. Cuba es un país tradicionalmente hermético en todo aquello que involucra al gobierno. Es lo que tienen las dictaduras, que no son precisamente los lugares más transparentes. Sin embargo, pese a ello, a partir del año 2000 comenzaron a conocerse algunos métodos y algunas normas respecto al reclutamiento y la financiación de los programas de médicos por el mundo. Unos descubrimientos que la verdad no casaban nada bien con los derechos más elementales de cualquier trabajador. Y algo más tarde, en marzo del año 2010, el gobierno cubano dictó la resolución número 168, la cual establece el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior. Fijaos. Vamos a verlo. Este documento ha sido muy controvertido desde que se dio a conocer, entre otras cosas por las infracciones que establece en torno a la disciplina relacionada con el prestigio y la conducta social de los colaboradores. Por ejemplo, este reglamento sanciona comportamientos como estos que veis en pantalla. Artículo 8.g. Sostener relaciones con nacionales o extranjeros cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad. Artículo 8.j. Sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con ciudadanos cubanos, residentes o no en el país, donde se presta la colaboración y que se constituyan en promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior. Y artículo 8.p. No informar a los superiores de los obsequios que reciba de parte de los nacionales o extranjeros. Es decir, nada de confraternizar con personas no revolucionarias y no comunistas. Y por supuesto, nada de mantener relaciones incluso de amistad que no sean notificadas y aprobadas por los superiores. Y estos son tan solo 3 ejemplos de un larguísimo reglamento disciplinario que regula cada punto de la vida de los trabajadores médicos en el exterior. Y por supuesto, todos los médicos cubanos quedan sometidos al Código Penal en caso de que se deje tentar por las comodidades capitalistas que se puedan encontrar en aquellos países donde prestan servicios.
El funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país, que la abandone o cumplido esta o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 176. De locos, es de locos. Señores, no se esconde, la dictadura cubana no se esconde para gritar a los cuatro vientos que es una dictadura. O sea, viendo todas estas aberraciones, estos reglamentos absurdos, que estos no son reglamentos, estos son chantajes, presiones, son funcionamientos dictatoriales, eso es represión, eso es lo más antilibertad que hay, es toda esta cosa. Y es público, y todavía hay gente que sigue apoyando esa dictadura, todavía tienen una silla en la ONU ahí en los derechos humanos. Todavía tienen reconocimiento de no sé cuántos países. Es que es increíble hacer, y mira, y está ahí, es público, o sea, esto lo encontraron es bajarte el reglamento de las misiones médicas, y ya. Señores, de verdad que hemos hecho muy mal trabajo nosotros y ellos han hecho muy buen trabajo a nivel de propaganda. Es verdad que ellos cuentan con millones y millones y millones y millones y millones, cientos de millones de dólares que le han robado al pueblo cubano, pero podemos hacer un poquito más, sinceramente. Punto 1 del Código Penal de Cuba. Visto lo visto, no sé, no parece que un código tan estricto y con un control tan amplio de la vida de los trabajadores pues encaje bien con la imagen de médicos voluntarios acudiendo a prestar ayuda desinteresada. Y la pregunta es, ¿habrá truco? Pues lo cierto es que en 2019 las relatorías especiales de las Naciones Unidas sobre la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud dedicaron parte de su trabajo a Cuba y el circuito económico diseñado para recaudar millones de dólares a partir de estas misiones, ya no tan humanitarias. Entre otras cosas, estas relatoras le pidieron al gobierno cubano que explicara estas informaciones y tomara medidas al respecto. Fijaos. El gobierno de Cuba recibiría una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos. En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, este debe devolver al gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría el 75% o hasta el 90% de su salario mensual. Relatorio especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 2019. Es decir, no solo no pueden tener relaciones no aprobadas, negarse a trabajar o buscar establecerse en otros países, sino que los sanitarios cubanos tampoco reciben un pago coherente con su labor. Dime algo. Según un informe de Prisoners Defenders, de los $10.700 por 3 meses, aproximadamente $3.560 al mes que pagó el gobierno mexicano por cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio en la capital del país, La Habana solo les dio $600 para 3 meses como cobro fijo en el país, unos $200 por mes. Es decir, el gobierno de Cuba se quedó en primera instancia con el 94,4% del montante que cobró por sus médicos. 94,4%. Esto es, pero, es que esto no tiene nombre. No tiene nombre. Esto es esclavitud moderna, no. Esto es esclavitud absoluta. O sea, lo único que le falta es el látigo. Y el látigo lo tienen en las prisiones. Para que no te hagas el loco. El látigo lo tienen con tu familia cuando te quedes en una misión médica. El látigo lo tienen de otras maneras. Y les dio a estos una miseria con la que no es posible ni la digna subsistencia en México. Pero eso no es todo. Las responsables de Naciones Unidas también pidieron aclaraciones sobre las jornadas y los horarios de trabajo que obligan a desempeñar a los sanitarios. Los médicos trabajarían 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de las trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior. O sea que esto es, tú trabajas 40 horas a la semana, es lo que 8 horas diarias. Es lo que está estipulado. Es lo que está estipulado. Y estas gentusas los hacen trabajar hasta 64 horas. Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 2019. Ya lo veis, todo al servicio de la revolución. O mejor dicho, de los mandamases de la revolución. Y estas condiciones fueron precisamente las que hicieron que en junio del año 2021 el propio Parlamento Europeo condenara el sistema de misiones médicas cubanas. Por primera vez, una gran institución política señaló claramente la naturaleza real de las misiones cubanas. Fijaos. El Parlamento Europeo condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas. Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2021 sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Pero un momento, porque más allá de la explotación laboral y la influencia diplomática y el poder blando, las misiones sanitarias de Cuba pueden llegar a tener otro objetivo mucho más peliagudo, ni más ni menos que exportar directamente la revolución. Atentos.
más allá de las apariencias. Oye, llegó paz y vida. Nadie lo duda. Venezuela ha sido el país donde probablemente más han intervenido las misiones de médicos cubanos. De hecho, el propio Hugo Chávez hizo del tema uno de sus ejes de campaña en los comicios presidenciales del año 2012. ¿Se dan cuenta? Todo eso lo cerraría el Majunche. Todo eso se acabaría. Porque lo primero que ellos harían sería expulsar a esos hermanos y hermanas nuestras que han venido aquí a servirle al pueblo venezolano. Servirle al pueblo venezolano. Pero que la burguesía El perro lavado de dinero de mafia que había ahí y de drogas. Es que es brutal, señores. Qué manera de burlarse. Por eso Venezuela está como está. venezolana odia los hijos y las hijas de Fidel Castro, el padre de todos los revolucionarios de este continente. Se sabe que el régimen venezolano mantenía, y mantiene, una estrecha colaboración con La Habana y que también a cambio de los médicos cubanos, Venezuela le entregaba petróleo al régimen castrista. Pero la cuestión es que eso no es todo. Se sospecha, y hay indicios bastante claros, de que estas brigadas en muchos casos actuaron también como una especie de caballo de Troya. Gracias a ella y como parte de los equipos médicos, muchos miembros de la inteligencia cubana se desplegaron en Venezuela para infiltrar todos los resortes de la sociedad y apoyar al régimen de Chávez. Por eso, cuando recientemente el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador anunció un programa similar, aunque mucho más pequeño, de médicos cubanos, saltaron las alarmas sobre las consecuencias que esto podría tener, sobre el riesgo de que la inteligencia cubana intente aprovechar estas misiones para hacer lo mismo que ya hizo en Venezuela, intentar controlar el país y sembrar la llama de la revolución, o al menos que utilice esta red para desarrollar y explotar negocios ilegales con los que conseguir influencia y divisas extranjeras, que también es muy importante en Cuba. Dado que en este caso el despliegue es muy pequeño, el riesgo real parece muy limitado, pero ¿qué queréis que os diga? Tener a los servicios de inteligencia cubanos operando abiertamente en un país no parece la mejor noticia del mundo. Pues bien, esta es la otra cara de la... clarísimo de que esta gente son servicios de inteligencia, de que esos médicos, la grandísima mayoría son agentes de la seguridad del Estado, para no decir que todos. Misiones médicas cubanas. Unas misiones con las que no solo se explota a miles de sanitarios como si fueran mano de obra esclava, sino que el régimen las utiliza como instrumento de poder blando e incluso en algunos casos como un mecanismo para infiltrarse en otros países. Así que ya sabéis, la próxima vez que veáis alguna noticia sobre estos acuerdos, mucho ojo, porque esta es una de las estrategias de influencia y generación de divisas más importantes para una de las dictaduras más influyentes de las últimas décadas. Porque, ya lo sabéis, en política internacional lo que parece honesto puede llegar a esconder una realidad terrible. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Conocías estas operaciones de Cuba en todo el mundo? ¿Qué te parecen este tipo de estrategias? Déjanos tus impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Me parece un video brutal, por favor. Suscríbanse al canal de VisualPolitik también y nada, y compártanlo, que ese video nos va a ayudar un montón. Yo miren aquí para que lo vean, le voy a dejar su buen like, que es la mejor manera de ayudar a que YouTube lo muestre a más personas. Así que ya les estoy invitando a ustedes a que dejen su like, señores, si no lo han hecho. Ay Dios mío, que ando, tú sabes cómo ando estresado con la pila de ciberclaria que tengo aquí.